Quien contemplara en aquella lejana tarde de preparación a la Pascua de los judíos, en tiempos del emperador Tiberio, el ajusticiamiento de un rabí galileo en las afueras de Jerusalén, nunca podría haber imaginado que el hecho que contemplaba se convertiría en el basamento de una religión a la que siguen unos 2.400 millones de personas, un poco más de un tercio de la población mundial. En el surgimiento y el auge del cristianismo observamos claramente que no podía preverse acudiendo al mismo hecho desencadenante, es decir, a la crucifixión de Jesús, que se trata de un fenómeno de gran calado y con una influencia de primera magnitud en la historia de la humanidad, condicionando nuestra civilización. Y que, sin embargo, se trata de un fenómeno que sí puede ser explicado en retrospectiva. La intervención de Pablo de Tarso, las mutaciones sociales y políticas en el Imperio Romano, etc. No vamos a entrar aquí en esa cuestión. Estas notas, o algunas similares, son las tres características que Nassim Taleb predica de esos raros sucesos a los que él denomina sucesos de cisne negro. La historia de la humanidad está repleta de este tipo de sucesos. Tal vez también todos podamos detectar cisnes negros en nuestro ámbito personal. Lo imprevisible nos acompaña desde siempre, y qué duda cabe que esta es una época muy marcada por lo impredecible. Aunque las crisis son una constante, nunca estamos preparados para su llegada. Nos turban, nos sorprenden y nos desequilibran, aunque a veces puedan suponer un beneficio. Si hay algo a lo que tiende a aferrarse el ser humano es a mantener la estabilidad. El cerebro no tolera demasiado bien los cambios, las incertezas y todo aquello que tenga sabor a imprevisto. Quizás por ello tendemos a infundarnos en una rutina en la que damos por sentado que la estabilidad de hoy continuará mañana. Pero sabemos que esto no es así. Tarde o temprano surgirá un suceso desconcertante que pondrá en entredicho el equilibrio de una civilización, de una sociedad, de una empresa, de una familia. ¿Cuál será el próximo? No lo sabemos. Un cisma en el Vaticano, una contienda civil en Estados Unidos, la disolución de la Unión Europea, la caída de un meteorito en el Amazonas. Continúen con nosotros porque enseguida entraremos en detalles. Nassim Taleb es un economista, matemático y filósofo libanés con nacionalidad norteamericana que presentó la idea de los sucesos de Cisne Negro allá por el 2001, aunque no empezaron a llamar la atención hasta que dedicó un libro completo sobre este tema en 2007, justo antes de que el mundo sufriera un suceso importante de Cisne Negro en forma de crisis financiera en el año 2008. El libro se titula El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable. El término cisne negro deriva de la creencia en Occidente de que todos los cisnes eran blancos, porque todos los cisnes que se conocían hasta entonces eran de ese color, hasta que esta creencia se desechó cuando en el siglo XVII se descubrió Australia y allí se encontraron cisnes con plumaje negro. Lo que pone de manifiesto, según nuestro autor, una grave limitación de nuestro aprendizaje a partir de la observación o la experiencia y la fragilidad de nuestro conocimiento. Una sola observación puede invalidar una afirmación generalizada derivada de milenios de visiones confirmatorias de millones de cisnes blancos. Todo lo que se necesita es una sola ave negra. La idea central del libro es la de nuestra ceguera con respecto a lo aleatorio. Taleb denomina cisne negro a un suceso con los siguientes atributos. Primero, es una rareza,
pues queda fuera del reino de las expectativas normales. Ninguna experiencia del pasado puede apuntar de forma convincente a su posibilidad. Segundo, produce un gran impacto, produce un impacto tremendo en la sociedad o en el lugar en el ámbito en el que se produce. Tercero, pese a su condición de rareza, la naturaleza humana hace que inventemos explicaciones de su existencia después del hecho, es decir, a posteriori, con lo que se hace aparentemente explicable y predecible. Esta combinación de poca predictibilidad y gran impacto convierte a los sucesos de Cisne Negro en un gran rompecabezas. La importancia de esta imagen, Cisne Negro, radica en su analogía con las deficiencias y fragilidad de cualquier sistema de pensamiento. ¿En qué consiste esa fragilidad? Tiene diversos aspectos, pero uno muy importante que resalta Taleb en su obra es la llamada falacia de la inducción. Lo explicaré mejor. Podemos entender por inducción aquel procedimiento mediante el cual, a través de hechos o sucesos concretos, se obtiene una conclusión general. Por ejemplo, yo observo que calentando el agua a 100 grados hierve, y este experimento lo repito una y otra vez, y siempre el resultado es el mismo, de donde concluyo que el agua hierve a 100 grados Celsius. Pero la inducción nos puede conducir a errores fatales, máxime si no tenemos en cuenta hechos o sucesos inesperados y no previstos. Veamos si no el llamado dilema del pavo. La paradoja del pavo o el pavo inductivista es una paradoja propuesta por Bertrand Russell para advertir sobre los peligros de obtener conclusiones basadas únicamente en observaciones, por muchas observaciones de las que podamos disponer, y hoy la conocemos por el dilema del pavo gracias a la versión que del mismo da Chambers y que viene a formularse así. Es la historia de un pavo que en su primera mañana en una granja avícola comió a las 9 de la mañana. Pero al tratarse de un pavo racional e inductivista no sacó conclusiones precipitadas, sino que esperó hasta tener un elevado número de observaciones antes de llegar a una conclusión. El pavo realizó múltiples observaciones en una gran variedad de circunstancias, desde distintos días de la semana, distintas estaciones del año y distintos tipos de clima. Animado por dichas observaciones, nuestro pavo llegó a la conclusión de que siempre comería a las 9 de la mañana. Sin embargo, la víspera del día de Navidad, luego de 25 semanas en promedio de haber sido alimentado a las 9 de la mañana, por vez primera no comió a esa hora esperada. En vez de darle comida, le cortaron el cuello, con lo cual queda demostrada la falsedad de su conclusión. Es decir, que en el momento en que el pavo había obtenido un máximo de pruebas confirmatorias, ¡crack!, el sistema falla y vuelve inválidas todas las conclusiones posibles. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas le ha llevado a una conclusión falsa. Desde el punto de vista del pavo, el hecho de que el día 1001 no le den de comer es un cisne negro. Para el carnicero no, ya que no es algo inesperado, de modo que aquí podemos ver que el cisne negro ocurre siempre en relación con nuestras propias expectativas. Caemos continuamente en el error de confirmación, es decir, que tomamos siempre casos que confirman nuestra historia y nuestra visión del mundo. Tomamos del pasado ejemplos que corroboran nuestra idea y los aducimos como pruebas. Sin embargo, una serie de hechos continuos, confirmatoria, no constituye necesariamente una prueba. Si veo a alguien robar, puedo pensar que se trata de un ladrón, pero si no lo he visto nunca robar, no puedo decidir que no sea un ladrón. No tengo pruebas de ello. Estamos aquí en un terreno puramente lógico, no ético, conviene recordar. El cisne negro se refiere a los sesgos psicológicos que nos hacen ignorantes del papel que desempeñan los eventos extraños en el desenvolvimiento de los asuntos históricos. La importancia de la teoría está en que Nassim Taleb indica que estos hechos, considerados como atípicos y extremos, juegan roles que son colectivamente más grandes que los eventos regulares. En su obra nos viene a decir que la historia es opaca. Se ve lo que aparece, no el guión que produce los sucesos, el generador de la historia. Nuestra forma de captar estos sucesos es en buena medida incompleta, ya que no vemos qué hay dentro de la caja, cómo funcionan los mecanismos.
Lo que él denomina generador de sucesos históricos no equivale a los propios sucesos. Del mismo modo dice que para leer la mente de los dioses no basta con ser testigo de sus actos. Es muy probable que estemos engañados en lo que a sus intenciones se refiere. La mente humana padece 3 trastornos cuando entra en contacto con la historia. Es lo que denomina el terceto de la opacidad. Estos son los siguientes. El primer componente del terceto es el vicio de pensar que el mundo en que vivimos es más comprensible, más explicable y por consiguiente más predecible de lo que en realidad es. La ilusión de comprender, o como todos pensamos que sabemos lo que pasa, en un mundo del que ignoramos casi todo. En segundo lugar está la distorsión retrospectiva, o cómo podemos evaluar las cosas solo después del hecho, como si se reflejaran en un retrovisor. Cuando se intenta predecir acontecimientos futuros basándose en el pasado, el principal error es suponer que sabemos lo suficiente para hacer predicciones y que todo se desarrollará según el mismo escenario. La experiencia de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, no sirvió para evitar la Segunda. Y por último, la valoración exagerada de la información. Las personas tendemos a confiar más en la información y las opiniones que prevalecen en su entorno o entre quienes consideran una autoridad. En este caso se ignora todo lo que contradice esto. En realidad, nuestro aparato psicológico parece diseñado para una causalidad lineal. Pero por mucho que creamos que tenemos una situación controlada, siempre hay factores aleatorios que se nos escapan. ¿Cómo sabemos si estamos seguros y en equilibrios en ese momento? ¿Cómo sabemos si el statu quo no va a cambiar? ¿Cómo predecir el futuro? Ya Bertrand Russell, en 1912, en su obra Los problemas de la filosofía, nos explicó que toda persona tiene que estar siempre preparada porque las cosas que rodean nuestra vida van a cambiar y lo van a hacer sin avisar y de una manera brusca. Entre los cisnes negros de la historia más reciente, nadie dudaría en incluir a la Gran Guerra, a la Primera Guerra Mundial, al crack del 29, a los atentados del 11S, a la crisis financiera de 2008, al Brexit, a la guerra de Ucrania, por ejemplo. Y al COVID-19 o la COVID-19. La aparición del virus COVID-19, que derivó en una pandemia a nivel mundial, pudiera ser un claro caso de cisne negro, al menos para los que no estábamos relacionados con el laboratorio de Wuhan y todo su entorno. Este suceso cumple todos los requisitos por ser un virus que apareció de forma imprevisible. Imprevisible, repito, al menos para la mayoría de las personas. Es decir, es un cisne negro para aquellos que desbordó sus expectativas. Un virus que causa una neumonía de alto contagio y que se extendió por todo el planeta causando muchas muertes. La pandemia ha generado un importante impacto económico debido a los confinamientos y restricciones que evitaron el consumo en la mayoría de las empresas y la eliminación de todo tipo de turismo, entre otras cosas. Pero además la sociedad ha sufrido de forma importante las consecuencias por la privación de la libertad, la reducción del poder adquisitivo y la incertidumbre que en muchos casos se transformó en miedo. También se ha cumplido la nota de predictibilidad retrospectiva. Se ha analizado la posibilidad de haber evitado esta pandemia o haberla minimizado tras estudiar brotes anteriores como el SARS,
la gripe aviar o el ébola. Además, algunos expertos avisaban del impacto que podría causar un virus a nivel mundial, con lo cual son tres de las notas esenciales que nos hacen caracterizarlo, al menos para los que estábamos ignorantes de todo lo que ocurría en ese laboratorio de Wuhan y entornos, calificarlo, como digo, como cisne negro. ¿Existen prospecciones sobre futuros cisnes negros? Los economistas de un banco danés, de Saxo Bank, estos son datos que he obtenido de un artículo publicado en Internet por la aseguradora CESCE, pues estos economistas han buscado los posibles cisnes negros que podrían asolar la economía y las bolsas en los próximos ejercicios. Sin duda la mayoría pueden sonar a meros disparates, pero ¿alguien en 2019 podría pensar que en 2020 se tiraría más de 3 meses encerrado en su casa porque había un virus que mataba sin piedad? Estos son algunos de los cisnes negros de Saxo Bank. El petróleo a $150 barril porque Arabia se distancia de la producción del crudo. ¿Qué pasaría si el mayor productor del llamado oro negro apuesta por diversificar su economía hacia el turismo y el fútbol y reducir la dependencia del petróleo en su PIB? Pues que habría escasez de petróleo ante una creciente demanda y por tanto el precio del crudo se dispararía hasta los 150 euros. Esto supondría desde luego un cataclismo, ya que volvería a disparar la inflación, ahora que parece que está más controladita, e impediría a los bancos centrales por realizar la bajada de tipos de interés que ya están anunciando. Obviamente es poco probable que esto ocurra. Por eso se trata de un cisne negro que Saxo Bank prevé ante el interés de Riad de convertir el país en una potencia turística a través de la vía del deporte, tras realizar millonarios fichajes. El mundo se llena de obesos y colapsa la sanidad. Las esperanzas en el medicamento contra la obesidad GLP-1, el Ozempic y demás, lleva a las personas a abandonar las dietas. Todo queda en manos de este fármaco que los gobiernos impulsan y cuya demanda se desborda hasta el punto de romper las cadenas de suministro. Esto provoca una epidemia de obesos que tiene dos efectos claros. El primero es colapsar el sistema sanitario de los países y el segundo es una alarmante caída de la productividad, ya que muchos trabajadores enferman por su elevado peso y se dan de baja en sus respectivos trabajos. ¿Y si la inteligencia artificial no es la panacea? En el mundo cuasi apocalíptico que los economistas de Saxo Bank dibujan para el próximo año, se incluye también el fiasco de la inteligencia artificial generativa, que lejos de ser la revolución que muchos pronostican, se convierte en una amenaza para la seguridad de los países, ya que impulsa la ciberdelincuencia y el robo de datos gubernamentales y privados. Esto provoca que los gobiernos veten esta tecnología, lo que originaría una brutal caída de las inversiones industriales. Estados Unidos sienta las bases para terminar con el capitalismo y el libre mercado. Hay un escenario que solo puede ser calificado de remoto entre los pergeñados por Saxo Bank. Aquel que atisba que Estados Unidos, el país que lideró el modelo económico que impera en el mundo, decida poner fin al mismo. Una opción que para que ocurriera tendrían que darse una serie de factores. Todo partiría del miedo de Estados Unidos a que su seguridad pudiera ponerse en entredicho por un empeoramiento de la situación geopolítica. Eso dispararía el gasto en defensa del país, lo que a su vez impulsaría la deuda y el déficit. Ante la necesidad de seguir financiando dicho gasto público, la Casa Blanca elevaría el atractivo de los bonos para que los ciudadanos compren deuda,
Para ello le estaría beneficios fiscales sin igual, con lo que se trataría de lograr el trasvase de dinero del sector privado al sector público. Esto convertiría a las empresas cotizadas en un enemigo para el país por su capacidad para atraer un dinero que ahora necesita el Estado. Ante este reto, Washington interviene las compañías y adiós al capitalismo. Sin duda, lo anteriormente descrito parece ciencia ficción, pero repitiendo la pregunta formulada hace pocas líneas, ¿a quién no le parecería ciencia ficción en 2020 lo que finalmente ocurrió con el coronavirus pocos meses después? Volvamos ahora a nuestro autor y a su libro. A manera de conclusión, viene a sentar que a él le preocupan menos los riesgos anunciados y sensacionales y más los maliciosos y ocultos. Teme menos al terrorismo que a la diabetes y menos aquellas cosas que la gente suele temer porque son temores obvios y más aquello que se sitúa fuera de nuestra conciencia y discurso común. Me preocupa, dice, menos la vergüenza que perder una oportunidad. En cierta ocasión, nos cuenta, recibí uno de esos consejos que te cambian la vida, un consejo que me parece aplicable, sabio y empíricamente válido. Mi compañero de estudios en París, Jean-Olivier Tedesco, más tarde novelista, me dijo cuando me disponía a correr para no perder el metro: yo no corro para tomar el tren. Desdeñemos el destino, dice. He aprendido a resistirme a correr para seguir cualquier plan establecido o preestablecido. Puede parecer un consejo tonto, pero funciona. En la negativa a correr para tomar el tren me he dado cuenta del auténtico valor de la elegancia y la estética en la conducta. Esa sensación de ostentar el control de mi tiempo, de mis planes y de mi vida. Perder el tren solo produce dolor al que corre para tomarlo. Asimismo, no ajustarse a la idea de éxito que los demás esperan de uno solo es doloroso si eso es lo que anda buscando. Es más difícil perder en un juego que uno mismo haya planteado. Desde la perspectiva del cisne negro, esto significa que estamos expuestos a lo improbable solo si dejamos que éste nos controle. Uno siempre controla lo que hace. Hagamos, pues, de ello nuestro fin.